Señor ministro, muchas gracias. Ahora los invitamos a ver un breve video. Todos los colombianos somos socios de la empresa privada. Sus aportes al Estado hacen posible los programas sociales, infraestructura, salud, educación. Son la base para que el país funcione. Cuando a una empresa le va bien, a Colombia le va bien. Todos somos empresa. Acercándonos al cierre de este importante evento, escucharemos ahora al doctor Roberto Suárez, secretario general de la Organización Mundial de Sanidad Animal. También al doctor Belisario Velázquez, presidente de Belisario Velázquez y Asociados. A la doctora Angélica Carrión, directora del área de asesoría laboral de López y Asociados. A la doctora Claudia Milena Cuellar, subdirectora de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud, y al doctor Darío Múnera, director de la Vicepresidencia Jurídica de la ANDI. Adelante, queridos invitados, y también, doctor Múnera. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos. Estoy muy complacido estar en este panel con personas tan calificadas. Una pequeña precisión. El doctor Roberto Suárez es el secretario general de la Organización Internacional de Empleadores y ya lo tenemos conectado. Vamos a contar, repito, con excelentes personas. Roberto nos va a hablar del contexto internacional en lo que tiene que ver con la vacunación. Y contamos con la doctora Claudia, que nos va a contar desde la perspectiva de gobierno, la doctora Angélica, que nos va a hablar de la parte de derecho laboral relacionado con la vacunación, y vamos a tener al doctor Belisario, él es experto en seguridad y salud en el trabajo. Antes de comenzar, pues hacer un pequeño recuento. La vida moderna es una vida vertiginosa. 2 años atrás, en el caso de Colombia, inició la emergencia sanitaria. Fue la resolución 385, fue del 12 de marzo de 2020. Vamos a cumplir los 2 años y en 2 años sí que ha pasado cosas. Al principio, como decía el ministro, teníamos una visión apocalíptica. No había medicamentos, no había vacuna. Las vacunas empezaron a finales de 2020 en ciertos países. En Colombia comenzó en 2021. Hay que destacar la labor del gobierno en el Plan Nacional de Vacunación. También los empresarios. La ANDI creó el programa Empresarios por la Vacunación. Muchas de las empresas que están acá participaron de ese programa. Hoy en día la situación es bien distinta a la de 2020, ya en lo que tiene que ver con vacunación, y ya la doctora Claudia nos explicará cómo vamos, pero la situación ha cambiado. Lo que al principio parecía una quimera, lograr una vacuna, se logró. Ya la situación en Colombia y en el mundo, ya nos comentará Roberto, la situación ha cambiado. Entonces, sin más preámbulos, voy a dar la palabra a los panelistas. Vamos a iniciar con Roberto. Roberto nos va a presentar un contexto internacional, lo que han dicho organismos multilaterales como la OMS, la OIT, en relación con la vacuna. Luego la doctora Claudia nos informará sobre la situación en Colombia. La doctora Angélica nos hablará a su vez qué se puede hacer en relación, por ejemplo, con trabajadores que se niegan a vacunarse, y el doctor Belisario nos hablará ya desde la perspectiva de seguridad y salud en el trabajo cómo implementar la vacunación y demás. Tenemos en el caso de Colombia novedades. El ministro comentó, varios expositores ampliaron la emergencia sanitaria hasta el 30 de abril, pero además tenemos un nuevo protocolo de seguridad.
fue recientemente expedido el 1 de este mes y por tanto tenemos mucho tema para hablar. Roberto, bienvenido, muchísimas gracias y queremos escuchar esa visión internacional. Adelante. Bueno, pues un gusto. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, y un gusto contactar con Andy de nuevo, un gusto contactar contigo, Darío. Hace mucho tiempo que nos conocimos, yo creo. Y quería, en primer lugar, hacer una muy breve referencia a lo que es la OIE, ¿no? La OIE es la Organización Internacional de Empleadores, tenemos 100 años. Celebramos, de hecho, nuestro centenario en el año 2020, no es el mejor año para celebrar un centenario, pero lo celebramos yo creo que transformándonos, ¿no? Y entonces las discusiones que han estado teniendo ustedes en los anteriores paneles me han parecido extremadamente interesantes porque de alguna manera reflejan los profundos cambios que estamos viviendo en el mundo del empleo, en el mundo del trabajo. Nosotros somos una organización compuesta de organizaciones como la ANDI, las ANDIs del mundo, y también están con nosotros, bueno, redes de multinacionales, pero nuestros miembros son propiamente organizaciones empresariales que tienen que ser libres, que tienen que ser independientes y que tienen que ser representativas. La ANDI juega además en nuestra organización un papel muy importante, entre otras cosas porque Alberto actúa como coordinador vicepresidente para el área de América Latina, ¿no? Con lo cual quiero hacer una especial mención a Alberto, a todos vosotros y por supuesto al trabajo del equipo de la ANDI. Yo soy secretario general, no soy necesariamente el experto en materia de vacunación, pero tengo que decir que sí he estado muy implicado en los debates relativos al acceso a la vacunación por el componente político organizativo que tiene tanto para nuestras organizaciones como también para nuestros debates en el seno de Naciones Unidas, en el seno de la OIT, ¿no? De hecho, nuestro papel dentro de la OIT, como muchos de ustedes sepan, es coordinar la voz empresarial, codecidir, porque la OIT es una organización tripartita, y luego además tenemos un papel muy importante con otras organizaciones internacionales como la OMS o la Organización Mundial de Comercio. Empezamos a tener también una serie de intercambios muy, muy interesantes que pueden también afectarles a ustedes. Tengo una serie de preguntas que me han servido de guión para mi intervención y con su permiso pues voy a utilizarlas. Me parecen interesantes, ¿no? La primera era, ¿cuáles han sido los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y de la OIT sobre vacunación contra la COVID? Y quiero empezar respondiendo que cuando empezó la pandemia, ya por el año 2020, febrero, marzo, cuando todos estábamos en una situación tan incierta como la actual, pero por otros motivos, diría, yo fui llamado por parte de nuestros miembros en Estados Unidos, son miembros muy dinámicos y, por supuesto, muy influyentes, para participar en una iniciativa como organización empresarial que se llamaba Convince, convencer. Y esa iniciativa buscaba convencer a los individuos a vacunarse. Y tengo que decir y tengo que confesar que mi primera reacción fue un poco de escepticismo. O sea, no, en ese momento que ni siquiera se hablaba de vacunas, yo no podía comprender, no podía, en mi mentalidad, quizás una mentalidad europea, soy español, no podía comprender por qué nosotros como organización empresarial nos teníamos que meter en una dinámica de convencer, no convencer a la vacunación cuando todavía no había vacunas. Y cuando esa idea de convencer y no convencer me parecía algo muy específico de Estados Unidos, ¿no? de un contexto donde el movimiento contra vacunación viene de antes de la pandemia, ¿no? Pero estaba muy equivocado, estaba profundamente equivocado, porque lo cierto, la realidad, es que en la medida en que las vacunas fueron apareciendo, nos encontramos con desafíos muy complejos para el mundo empresarial, muy complejos a los que me referiré luego, ¿no? La OMS y nosotros hemos colaborado en una especie de partenariado que se ha organizado con el mundo del sector privado. Tengo que decir también que, bueno, nuestra relación con la OMS nunca ha sido tampoco, recientemente ha sido un poco sensible en algunos temas, como los relativos a la industria del tabaco, pero tenemos que decir que a fin de cuentas hemos logrado también un entendimiento cordial y una implicación importante en cuestiones relativas a la vacunación. Hemos tenido al señor Tedros con nosotros desde el principio, hemos tenido a diversos niveles
de la Organización Mundial de la Salud contribuyendo y proporcionándonos orientaciones también en materia de teletrabajo, por cierto. Y yo sí les quiero decir que en el tema de vacunaciones, no vacunaciones, tenemos un enfoque muy convergente con la OMS. Y digo muy convergente porque, por un lado, identificamos la vacunación como un instrumento, ya desde el principio, pero nunca como una panacea. Y esto no es menor, no es menor. Tenemos también que ser conscientes que la cuestión de la vacunación, tal y como se ha puesto en marcha, obedece a una serie de avances científicos increíbles en muy corto espacio de tiempo, pero debemos también ser conscientes de que a fin de cuentas el fenómeno de vacunación masiva vinculado a vacunaciones ARM es un fenómeno ciertamente experimental. Es decir, que más allá de que haya muchas seguridades muy comprobadas, de muchos medios de los efectos secundarios, esta vacunación en masa de grandes porcentajes de población hasta ahora históricamente nunca se había producido, ¿no? Y ello genera un elemento de incertidumbre importante. Y la OMS era muy consciente de esto, ¿no? Entonces, un primer planteamiento es vacunación importante, vacunación no es panacea. Por encima de la vacunación hay una cultura de prevención que tiene que ser reforzada. Y nosotros hemos dicho y seguiremos diciendo, aquellos que creen que el mundo de la prevención de riesgos laborales va a continuar en el mismo escenario después de la pandemia se equivocan, por muchas razones. En primer lugar, porque la colaboración público-privada se va a reforzar en el ámbito sanitario, y lo estamos viendo. La colaboración de los hospitales privados, la colaboración de la infraestructura para acceder a vacunaciones, la colaboración también desde el punto de vista de mentalización en el sector del trabajo es crítica. Entre otras cosas, porque la capacidad de persuasión del empresario, curiosamente, es mucho más influyente que la que puede tener otra serie de entidades. Pero más allá de eso, y ciñéndonos a este primer punto, la convergencia es vacunación, sí, pero es limitado, es un instrumento limitado. Tiene que haber un enfoque mucho más potente, mucho más ambicioso en prevención y cultura de prevención en el lugar de trabajo. Segundo punto importante, acceso a la vacunación. Y nos hemos cansado de decir, y seguiremos diciéndolo, estamos produciendo, y a pesar de que en estos momentos pues la evolución de la pandemia, gracias a Dios, ha mejorado, estamos produciendo una brecha a nivel de países entre acceso o no acceso a sistemas de vacunación. Si no conseguimos, a través del sistema que ha creado a través de la Organización Mundial de la Salud, sistema COVAX, dar acceso a un porcentaje importante de la población mundial a vacunas, no vamos a conseguir parar la pandemia en el medio y largo plazo. Es cierto que luego la evolución en estos últimos meses pues, ha sido mucho más positiva de lo que incluso muchos esperábamos. Pero esta idea de igualdad en el acceso a la vacunación nos parecía a nosotros como entidad empresarial, como organización empresarial global, crítica. Y estamos muy lejos de haberla conseguido. Tengo que decir que sí es cierto, de acuerdo con los últimos datos, que el acceso a las vacunas en países en vías de desarrollo, incluyendo incluso los países menos desarrollados, los less developed countries, ha mejorado intensamente. Pero el problema no es tanto las vacunas en sí, sino la infraestructura que se exige para que esas vacunas pues, sean utilizadas, básicamente, ¿no? Y esa es la falta de infraestructuras, es la que realmente supone un obstáculo importante. Y el tercer elemento, que quizás es el más sensible desde el punto de vista de gestión de recursos humanos, es vacunación obligatoria, vacunación no obligatoria, discriminación, no discriminación. Y ahí nosotros desde el mismo principio hemos sido, por una parte de estas iniciativas que intentan persuadir, que intentan convencer, que intentan implicar a la parte trabajadora en todo el sistema de vacunación, pero también muy cautos a la hora de implementar sistemas de vacunación obligatoria. La experiencia comparada, y nosotros hemos hecho un estudio basado en nuestros intercambios con nuestras distintas organizaciones empresariales, es muy diversa. En muchos países se ha puesto en marcha en determinados sectores la vacunación obligatoria.
En otros países se ha ido mucho más allá y a través de sistemas de certificación, incluso en el lugar de trabajo se exige de alguna manera directa o indirecta la vacunación. En otros países la cuestión se ha dejado más a la libertad de las regiones o a la libertad incluso del empresario. En cualquiera de los casos, cuando existe algún componente de obligatoriedad, el elemento jurídico de discriminación, no discriminación, tiene que ser gestionado de una manera muy cautelosa por parte del empresario. Y lo digo porque se están dando situaciones en jurisdicciones, y supongo que también será el caso de la jurisdicción en Colombia, donde la imposición de una vacunación pues, ha dado lugar a situaciones bastante comprometidas por parte del empresario. Vuelvo a insistir en que pueden existir razones muy legítimas por las cuales un individuo decida no vacunarse. Y es necesario también respetarlas y preservarlos, porque los efectos desde un punto de vista también de clima laboral y desde un punto de vista también de gestión de ambiente de trabajo pueden ser también perversos. Está muy vinculado también a todo lo que tiene que ver con trabajo a distancia, porque evidentemente aquellas personas que no han podido o no han querido vacunarse, pues van a tener mucho más limitaciones de trabajar en las instalaciones de la empresa. Les podemos proporcionar una serie de orientaciones muy detalladas que hemos producido, pero relacionadas también con las mismas, quiero también destacar otro elemento que yo he escuchado también en sus debates, y es el grado de incertidumbre, el grado de inestabilidad normativa en torno a las orientaciones, instrucciones que se reciben por parte de las autoridades públicas. Han ido cambiando estas instrucciones, estas orientaciones sobre prevención de riesgos en materia de COVID, no solamente en vacunaciones, sino en utilización de máscaras, distancias, han ido variando a lo largo de los meses, a lo largo de las semanas, yo diría. Y incluso se han producido situaciones y se siguen produciendo situaciones de contradicción entre distintas administraciones públicas. Faltan orientaciones muy a menudo, faltan orientaciones claras y mucho más coherentes. Y esto ha sido un gran problema de gestión empresarial que afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es lo que a nuestro juicio tienen que hacer las organizaciones empresariales? En primer lugar, pedir esa certidumbre, hacer un ejercicio fuerte para que esa incertidumbre en relación con orientaciones en materia de prevención se disipe al máximo. En segundo lugar, también pedir una cobertura jurídica al empresario que de alguna manera u otra tenga la necesidad de presionar o incluso obligar a sus trabajadores a acceder al lugar de trabajo con una vacunación. Y en tercer lugar, nosotros consideramos crítico en todo lo que tiene que ver con prevención de riesgos laborales, COVID y más allá del COVID, empezar a trabajar mucho más intensamente en partenariados con otras organizaciones, evidentemente con nuestras organizaciones sindicales, organizaciones de trabajadores, pero también con entidades hospitalarias, entidades de mutualidades y el sector, evidentemente, y el sector público, que den lugar a resultados como mucho más predecibles en el medio de la OTAN. Esa idea de partenariados eficaces está todavía muy ausente en nuestras prácticas, en nuestras culturas, ¿no? No quiero finalizar mi contribución sin hacer referencia a la realidad de países en vías de desarrollo, ¿no? Y en cierto punto a la realidad derivada de la existencia de economía informal, que no tiene acceso ni a vacunación, ni tiene acceso tampoco a orientaciones sobre prevención y que distorsiona cualquier tipo de práctica que un gobierno quiera implementar. Nunca lograremos tener una cultura de prevención o anticipar realidades como las que han venido en la pandemia si no somos mucho más ambiciosos, mucho más innovadores, mucho más efectivos en la lucha contra la informalidad. Y nosotros desde la OIE estamos muy dispuestos y muy comprometidos a que una de las prioridades de la agenda internacional, contrariamente a lo que hemos visto recientemente, sea la lucha de la informalidad como un mecanismo también para evitar situaciones de ineficiencia como las que hemos visto. Quisiera terminar aquí y sobre todo escuchar a los demás panelistas. Y muchas gracias por el tiempo que han dedicado.
Roberto, muchísimas gracias. Quiero darle ahora la palabra a la doctora Claudia, que nos explique un poco, primero, cómo ha avanzado el plan de vacunación en Colombia, también que nos comente sobre el nuevo protocolo de bioseguridad y nos oriente sobre lo que el gobierno mira en relación con la vacunación de empleadores. Hay un caso concreto, el que tiene que ver, por ejemplo, con empleados que atienden al público, qué tan obligatorio es la vacunación o no, qué tanto puede hacer el empleador o no. Doctora Claudia. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes para todos y para todas. De todas maneras, antes de iniciar, quiero expresar un saludo muy especial que les envía a la ANDI y a la Organización Internacional, del señor ministro, el doctor Fernando Ruiz, el señor viceministro, el doctor Germán Escobar, que desafortunadamente no nos puede acompañar el día de hoy, pero por situaciones de último minuto nos encontramos muy complacidos por la invitación y podernos encontrar en este espacio que para nosotros ha sido muy importante, porque la ANDI ha sido uno de los actores que ha contribuido en el Plan Nacional de Vacunación y con el cual hemos estado en permanente comunicación y articulación. En este momento, pues, de la situación epidemiológica que tenemos en Colombia, tal vez ha sido un poco distinta a lo que se ha presentado a nivel mundial en algunos de los países, principalmente en China, en Europa, en África, porque pues vemos que los diferentes países y continentes pues tienen situaciones totalmente diferentes. La región de las Américas no es ajena a una serie de situaciones, de comportamientos, digamos, de la situación heterogénea que existe en los territorios, y Colombia es uno de esos países que no se comporta igual en ninguna entidad territorial, inclusive en los mismos departamentos y municipios, todo se comporta diferente, la geografía, la cultura, los grupos étnicos. Entonces, digamos que es la situación que hemos vivido en Colombia con la pandemia y con la COVID-19, pues a todos nos trajo aprendizajes y desafíos muy grandes, que inclusive todavía los tenemos, como decía el doctor Suárez. O sea, hay cosas que nosotros todavía en la evidencia no sabemos qué va a pasar en este momento, así pensemos que a hoy está bajando un poco, que la reactivación económica, social y cultural ha venido mejorando. De todas maneras, no debemos olvidar que seguimos en una pandemia, que a pesar de que Colombia entró en ese cuarto pico a mediados de noviembre y que no se presentó como de alguna manera se nos presentó el tercer pico, porque ya llevamos un avance importante en el Plan Nacional de Vacunación, igual tenemos que seguir con unas medidas de bioseguridad. Y como decía el doctor Suárez, no es solo la vacunación, porque la vacunación es una estrategia que es muy costo efectiva, pero que si no se toma con las demás medidas de bioseguridad, pues no podríamos tampoco estar como estamos en este momento. Nosotros llevamos actualmente a hoy, 4 de marzo, más de 6 millones de casos, llevamos 6.068.074 casos de COVID-19 y hemos recuperado alrededor de 5 millones de personas que se han recuperado de esta situación, y hemos tenido unos decesos de 138.932. Pues si comparamos a nivel mundial, a pesar de que tenemos en cuenta que es una enfermedad, un evento de salud de una enfermedad respiratoria que ha ocasionado decesos en el mundo, no ha sido la mayor mortalidad que se ha visto comparada con otros eventos y otras pandemias y epidemias que han generado mayor muerte, pero esto, al ser una enfermedad respiratoria, pues obliga a tener unas medidas de prevención distintas, donde la transmisión es aérea, no solamente es el contacto, sino que principalmente esa es la transmisión, y por eso es que nosotros nos vemos en ese uso de tapabocas que la gente quisiera retirarlo ya, pero definitivamente tenemos que seguir manteniendo esa medida. Y teniendo en cuenta el avance, donde ya nosotros de esos 51.049.000 colombianos que somos, pues ya tenemos más de 41.000.000
41 millones de personas que al menos tienen una primera dosis o dosis única, eso es un 81,5%, y tenemos 33.763.000 personas que ya tienen esquema completo. O sea, digamos que eso es un avance que cuando nosotros iniciamos no creían que pudiéramos, digamos, desde la cartera de salud poder lograr esto, pero eso no lo hemos hecho sino a través de cada uno de nosotros. O sea, el plan de vacunación no es de la cartera de salud ni el Ministerio de Salud como tal, porque ha sido todo el gobierno y cada uno de los ciudadanos que estamos acá y que habitamos en el territorio colombiano que ha contribuido a que se pueda lograr este avance que hoy tenemos, pero que todavía nos hace falta, porque también hemos pensado que solo tener una dosis y en algún momento haber tenido COVID, que obviamente si yo presenté COVID voy a tener una inmunidad mucho mayor que la vacunación, necesitamos que los esquemas sean completos para tener la protección que de alguna manera necesitamos. Entonces ahí tenemos que nosotros seguir fortaleciendo para tener esas segundas dosis en los esquemas de 2 dosis, tener esa única dosis y completar los refuerzos, porque con la evidencia que hemos visto nosotros sí consideramos ahorita con la variante Omicron, que es más transmisible, es decir, más contagiosa, pero que genera menos enfermedad grave, de alguna manera sí necesitamos nosotros tener una dosis adicional. Eventualmente hemos pensado en una dosis más allá de esa tercera dosis después del esquema primario, y ya lo estamos analizando y va a salir una actualización del lineamiento técnico operativo que tenemos en vacunación, pero va a ser para las poblaciones que son de inmunosupresión, que son personas trasplantadas, que tienen tratamientos como quimioterapia, donde sabemos que para la enfermedad en sí y los tratamientos que ellos tienen, pues su inmunidad baja totalmente y la efectividad de la vacunación se disminuye notablemente en ellos, y es por eso que en ese tipo de población hemos aceptado que esos refuerzos sean al mes de haber terminado el esquema, y por criterio médico se va a considerar esa cuarta dosis por recomendación médica. El criterio médico nosotros no lo discutimos, está por encima de cualquier decisión y la respetamos como está en la ley, y el criterio es mandatorio en este caso. Entonces van a salir algunas actualizaciones, como les explicaba, esa es una. Ya estamos también evaluando todo el tema de vacunación, si no se tiene sino una primera dosis de un biológico y posiblemente no tengamos ahorita disponibilidad de algunos, poder tener esa vacunación heteróloga de segunda dosis. Ya utilizamos refuerzos con vacunas, no solo la misma plataforma, sino diferente plataforma, para que podamos tener acceso, evitar las barreras y que sigamos contribuyendo en el Plan Nacional de Vacunación. Todo eso que les estoy informando va a estar en ese lineamiento que seguramente ya saldrá publicado a partir del lunes de la semana entrante o martes, pero digamos que son de las alternativas para que nosotros podamos seguir accediendo todos y llegar obviamente a esos departamentos, a esos municipios que de alguna manera por acceso tampoco se ha podido llegar como quisiéramos, que son las zonas rurales dispersas, donde los costos son muy altos para las entidades, y en eso estamos nosotros tratando de que por medio de la cooperación pues se logre llegar, y que obviamente también pues se llegue a cada una de las personas que están trabajadores o no trabajadores, porque el Plan Nacional de Vacunación no ha tenido barreras en ningún momento. Como les digo, todas las personas que estén en el territorio tienen derecho a esa vacunación. Por otro lado, hemos hablado que la vacunación no es obligatoria. Sin embargo, debido a los lineamientos que hemos emitido y principalmente, como me preguntaba el doctor Iván, la relación que tienen que tener los empleadores con los empleados en ese sentido, y de acuerdo a la circular que firmó el señor ministro de Trabajo, la circular 003, sí tenemos que revisar quiénes realmente tienen que estar vacunados y quién no, porque nosotros no podemos tampoco exigir esa obligatoriedad. La vacunación y el programa Empleo de Inmunización en su historia ha sido voluntario. Sin embargo, sí hay profesiones en las cuales nosotros por exposición tenemos que exigir tener una vacunación porque hay riesgo. Y en este caso, cuando hablamos de quiénes no o quiénes sí, tenemos que evaluar entre el empleador, de acuerdo a esa circular, cuál es su puesto de trabajo, cuáles son las condiciones, qué tan expuesto está en la atención con otras personas que generan mayor exposición, y en ese caso hay que evaluar si tienen que estar atendiendo personas, pues lo ideal es que la persona esté con su esquema completo, porque va a tener un riesgo de transmisibilidad, y eso lo esperamos que sea así. No le estamos diciendo
que se genere un no rotundo, que no se pueda contratar, porque eso no es. Lo que tenemos que crear es una conciencia, una capacitación permanente, unos mensajes claros hacia cada uno de los empleados para que entiendan la importancia de estar vacunados o la importancia que prima de la salud pública, que está obviamente prima el derecho individual, pero está el colectivo, y también tengo que entender que si yo decido no vacunarme, también se pone en riesgo él, pongo en riesgo a los demás. Tengo que evaluar cómo está el puesto de trabajo, tengo que mirar si hay alternativas para poder mirar que esté en otro tipo de área laboral, si es posible. Pero si van a atender público y van a estar en una exposición, como por ejemplo los trabajadores de la salud que deben estar vacunados porque atienden directamente a una persona y no puedo generar un riesgo de transmisión de una enfermedad simplemente porque no quiero vacunarme, pues hay que crear esa conciencia, ese comportamiento, esa capacitación permanente, porque hay que tener cierto acuerdo entre el empleado y el empleador, porque no queremos generar dificultades en el ambiente, en el clima, como lo dijo el doctor Suárez, sino que tenemos que también ser conscientes que yo soy parte, digamos, de ese autocuidado y ese autocontrol que se tiene que tener en las empresas. O sea, yo tengo que también no desconocer que yo soy parte de la solución si la deseo, pero si no, pues tenemos que mirar cómo podemos nosotros evaluar el ambiente laboral, el puesto laboral, mirar las condiciones en las cuales están los empleados para poder minimizar el riesgo de contagio que se tiene que tener en las empresas. Nosotros creemos que como desde el sector salud, uno de las áreas que más tienen que tener en este momento la mayor importancia y el mayor digamos, que tienen que estar permanentemente son las áreas de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Son quienes tienen que estar a hacer seguimiento en las empresas, tienen que estar en articulación con las administradoras de riesgos laborales, con las CPS, con los fondos de pensiones, porque hay que estar revisando cómo están sus trabajadores, estar capacitando, estar generando comunicación de riesgo y hacer ese seguimiento para minimizar un contagio, un ausentismo laboral y otras situaciones que puedan generar riesgo en el ambiente laboral. Mirar, como hemos dicho en algún momento, cambios de horario, ver espacios en los cuales no estén totalmente espacios cerrados, en los cuales tengo un número muy grande de personas donde no tengo una buena ventilación, pero tengo que generar espacios donde yo pueda tener menos personas y que puedan tener diferente tipo de trabajo, llámese trabajo remoto, trabajo en casa, teletrabajo, y ver cómo puedo de alguna manera ver esos horarios, que son recomendaciones hacia los empleadores, no es que el sector salud lo diga, sino que tenemos que ver cuáles son las condiciones que me minimizan ese riesgo para yo poder identificar en qué momento yo tengo un número de personas donde yo tengo que garantizar que tengan el lavado de manos, la higienización de manos, la ventilación, el uso obligatorio de tapabocas en los lugares cerrados va a seguir en este momento. Esperemos que eso no sea un tiempo tan largo. Ya ustedes vieron que nosotros dimos algunas indicaciones ya de tener un esquema completo mayor al 70%, ya estos municipios, en esos departamentos y en las empresas ya pueden no tener el tapabocas en espacios abiertos, pero todo lo que llegue a generar aglomeración o espacios que lleguen a generar tienen que tener esa indicación de uso de tapabocas y todos los espacios cerrados definitivamente. Entonces ahí es donde nosotros el protocolo y la nueva actualización que es la resolución 350 del 1 de marzo, lo que nos dice es mantener esas medidas, tener los esquemas por encima del 70% para poder dar esa facilidad de retirar el tapabocas en ambientes abiertos que no generen aglomeración, pero mantenerlo en todos los espacios cerrados. En este caso sí es obligatorio y es mandatorio. Entonces es lo único que nosotros, digamos, como actualización de la 777, que ahora es la 350, se tiene hacia los empleados y a sus empleadores. Doctora Claudia, muchísimas gracias. Ahora la doctora Angélica, creo que la pregunta del millón, ¿qué hacer frente a empleados renuentes a vacunarse? ¿Es posible iniciar procesos disciplinarios? ¿Es posible incluso llegar a la terminación del contrato de trabajo con justa causa? La doctora Claudia nos acaba de mencionar que el uso del tapabocas en lugares cerrados continúa como obligatorio. Entonces uno dice, bueno, si
no utilizar tapabocas en lugar cerrado podría dar lugar a la terminación del contrato. ¿Qué pasaría con el que se niega a vacunarse? Entonces, doctora Angélica, la dejo con esa pregunta. Gracias, Darío, y pues inicio rápidamente dando las gracias a Juliana, Alberto, a Darío por la invitación. Poder poner nuestra visión como asesores laborales de compañías y de empleadores supone que hagamos el recuento histórico que Roberto y Claudia han hecho. Creo que para poder responder esa pregunta tenemos que entender todo lo que las compañías y los empleadores hemos pasado durante estos 2 años. La historia y la respuesta ha tenido diferentes respuestas en el 2020, en el 2021 y en el 2022. Y creo que para nosotros ha sido claro como asesores, y creo que en eso hemos coincidido muchos, que efectivamente vacunarse pues no es obligatorio. Creo que eso es lo único en lo que estaríamos todos de acuerdo. Pero claramente la dinámica, y creo que Belisario nos va a acompañar ahora hablando sobre seguridad y salud en el trabajo, sobre el tema, evidencia que hoy, claro que sí se puede iniciar un proceso disciplinario que puede terminar en la finalización de un contrato con justa causa si se cumplen los requisitos, ¿no? Acá la finalización de un contrato y más, hablando en este foro de la ANDI sobre diálogo social, sobre la búsqueda del convencimiento del que nos hablaba Roberto, pues supone que empecemos haciendo ese recuento histórico. Yo creo que tener más de 169.000 MIPYMES con la matrícula mercantil cancelada, haber vivido lo que vivimos en situaciones de fuerza mayor, suspensiones de contrato de trabajo, no pagos de salarios, discusiones, cierres de compañía, un porcentaje de desempleo que bordeaba el 14% cerrando el 21%, supone que hay una responsabilidad no solo de los empleadores, que además en el proceso de vacunación se portaron a la altura con la vacunación, sino también de los trabajadores. Y yo creo que la responsabilidad del interés general sobre el particular, del que hablaba Claudia ahorita, es la clave, ¿no? Entonces, cuando el decreto 1615 del 2021 nos indica claramente la obligatoriedad de requerir el carnet de vacunación con esquema completo para los comensales, para los bares, para los teatros, para todas las actividades que suponían público y atención del público, resultaba por menos absurdo que yo no pudiese ingresar a un restaurante si no presentaba mi carnet, pero quien me atendía podía estar en el mismo lugar sin tener un carnet de vacunación. Eso no requiere un abogado laboralista para entender que es desproporcionado, que no tiene una lógica sobre lo que realmente buscaba la normatividad. Así que personalmente celebré la expedición de la circular 003, que nos aclara y nos deja para mí completamente diáfano que existen la obligación a cargo de los trabajadores de presentar su carnet de vacunación cuando su cargo supone atención al público o cuando hay una atención masiva. Y esto desde la práctica, que creo que es algo que puede sumar mucho, para nosotros ya ha sido una situación que puede generar conflicto. Creo que el ABC de la circular 003 del Ministerio de Trabajo trató de buscar 3 vías para poder superar este conflicto que se genera con un trabajador que no quiere vacunarse. Y digamos que el primero, relacionado con la posibilidad de concertar con el trabajador una reubicación, nos pone en un plano que muchas de las compañías que estén aquí, que conozco, pues ya han vivido. Creo que pensar en reubicaciones en muchas de las compañías actualmente es casi inviable. Colombia tiene un problema sobre la determinación de lo que es el fuero de salud. Tenemos compañías industriales con porcentajes muy altos de trabajadores que no prestan servicios, pero tampoco están pensionados, pero tampoco podemos reubicarlos, y entonces la solución de reubicación es algo que es difícil de concertar cuando no hay dónde. Y esa es la realidad de muchas compañías. Sin embargo, yo quisiera resumir esto para no dejar a Belisario también sin tiempo hablando del tema y podernos ir a almorzar. Que primero,
sí es viable iniciar procesos disciplinarios. Lo primero que las compañías deben hacer es hacer una clasificación clara de cuáles son esos cargos que requieren atención al público, porque en esos casos es absolutamente clara para mí la obligación del trabajador de acreditar su vacunación. Segundo, buscar la concertación y el convencimiento del trabajador sobre la necesidad. Incluir dentro de sus protocolos de bioseguridad la necesidad de contar con estas medidas en estos cargos. Eso también es muy importante cuando estamos buscando en un debido proceso que el trabajador conozca cuáles son las condiciones de su cargo, de su perfil, de su ejecución. Y finalmente, pues realizar los procesos que se tengan que hacer, ¿no? Yo creo que además la decisión de no suspensión provisional del decreto 1615 por parte del Consejo de Estado con sentencia de fecha 23 de febrero nos da una luz muy clara al decirnos, el Consejo de Estado decide no suspender provisionalmente el decreto porque entiende que en el mismo no se está generando ningún tipo de vulneración a los derechos que se alegaban, que era media constitución política, ¿no? Sí, decía, solicitaba la suspensión del decreto porque consideraba que se vulneraba el derecho a la libre movilidad, al derecho a locomoción, al desarrollo de la personalidad, al trabajo, a la recreación, a la educación, o sea, hace una lista casi de media carta política. Y la decisión del Consejo de Estado, que creo que es la línea hacia dónde vamos, porque el derecho laboral es dinámico y por eso mi respuesta hoy puede ser diferente, tiene que ser diferente a la del 2020, más con los porcentajes de cobertura de vacunación que tiene Colombia en este momento. Cualquier persona que haga parte de la población económicamente activa hoy tiene la posibilidad de vacunarse. Eso no ocurría en febrero del 2021. Así que, para hacer la respuesta corta, sí es posible iniciar un proceso disciplinario. Claramente en materia laboral las circunstancias y los detalles son importantes, pero para aquellos cargos que tienen atención al público, lo que las compañías en este momento están haciendo es la etapa de convencimiento. Posteriormente, reubicación en los casos en que sea viable, que como digo es una de las situaciones más difíciles que atraviesan las compañías en Colombia hoy. Hay empresas que tienen más del 20% de su fuerza en condiciones de imposibilidad o dificultad de ejecutar una actividad y deben ser reubicados. No sé si con eso di respuesta a su pregunta. Darío. Muchísimas gracias, doctora Angélica. Doctor Belisario, desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, ¿es posible, pues, cómo se implementan todas estas medidas para la prevención del COVID y también desde esa perspectiva de seguridad y salud en el trabajo, el incumplimiento de esas normas por parte del trabajador, cuáles consecuencias apareja? Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. En atención a lo avanzado de la hora, intentaré ser más concreto, un poquito más resumido. Primero, pues darle las gracias a la Andy, al doctor Bruce, a Alberto y obviamente a Juliana, que está al frente del cañón a toda hora, a mis compañeros de panel y a nuestro moderador por tener la gentileza de quedarse hasta esta hora, y a ustedes porque ya es hora de irnos a almorzar. Implementación de los temas de COVID-19 no es otra cosa que una lectura de pensemos en el riesgo biológico. Es un riesgo biológico. Y ese riesgo biológico hoy es COVID-19, pero también hay muchos más riesgos. Está la tuberculosis, está la hepatitis, hay un poconón de riesgos biológicos. De tal suerte que cuando uno piensa en qué debemos hacer, pues eso está dicho desde el Código Sustantivo del Trabajo y está dicho en la Resolución 2400 de 1979 y en la Ley 9 del 79. Allá en esa época nos hablaron de higiene y seguridad industrial y nos hablaron del Estatuto Sanitario de Colombia. De manera que es de vieja data, pero para no irnos tan lejos, pero antes de pandemia, teníamos el 1072
Y en el 1072 nos decían, sencillo, haga identificación de peligros y haga evaluación y valoración del riesgo. Identifique el peligro, evalúe y valore el riesgo. Eso fue lo que nos pidieron. Y nos lo pidieron antes que existiera el COVID-19. No es una cosa nueva. La identificación de peligros es de vieja data. Con el 1072 lo reforzamos. Y ahora, con la 350, nos lo vuelven a decir, que salió ahorita hace unos días, el 1 de marzo, que modificó la 77, que a su vez modificó la 66, y uno mira para atrás la historia. Pero también nos dice ahí, para concretar 350, oiga, actualice su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y actualícelo en el acápite de riesgo biológico. Eso ya no lo están pidiendo textualmente. Actualícelo en el acápite de riesgo biológico. Nos lo piden como un requisito en la 350. Para mi gusto no era necesario. ¿Por qué razón? Porque de vieja data nos han dicho, identifique el peligro, evalúe y valore el riesgo. ¿Cuál? Pues el que tenga en el trabajo. Y cuando hablamos de evaluar y valorar los riesgos, ahí tendremos que decir, es que el señor es el que va a atender en el comedor, debe estar vacunado. Es que el señor trabaja en el sistema de salud, debe estar vacunado. Es que está atendiendo público, pero él es antivacunas. ¿Cómo que atendiendo público antivacunas? Pues no debe atender público porque puede contagiar al público. Y debemos proteger a los clientes. Entonces, esta persona, cuando hablamos de implementar, pues tenemos que identificar, evaluar y valorar. Y ahí darle una dimensión, bajo, medio, alto, y generar unas estrategias de control, que normalmente, históricamente, lo hemos dicho los que trabajamos en seguridad y salud en el trabajo, en higiene y seguridad industrial, es control en la fuente, control en el medio y control en el individuo. Entonces, la fuente generadora, el medio en que se desarrolla ese peligro y ese riesgo, y por último, en el individuo. Y cuando hablamos de control en el individuo es lo más fácil. Uno dice, no, cómprele EPPs, cómprele elementos de protección personal o elementos de protección individual. Y ahí superado el tema. Pero sucede que cuando intentamos buscar la fuente generadora, se nos confunde con el individuo. Hoy, en COVID-19, de una manera extraña, particular, no pasaba nunca, muy particular, porque el control debe estar sobre el individuo. ¿Y cuál puede ser? Pues ya lo dijo mis compañeras panelistas, tanto la doctora Claudia como la doctora Angélica, y es, oiga, distanciamiento, tapabocas, controles, claro, eso es en el individuo. Pero también se puede tomar, sin lugar a dudas, la empresa, sin necesidad de que el ministerio lo diga, la empresa puede, en la valoración, determinar que el mecanismo de control, y no dije que sea el único porque bien lo decía Roberto ahora, hay que generar esa cultura de vacunación, pero el mecanismo de control pueden ser todos los que dijimos ya y que trae la 350, más la vacunación. Si nosotros tenemos una buena identificación de peligros y buena valoración de riesgos, lo tenemos desarrollado en el programa de riesgo biológico, salta a la vista que el trabajador deberá cumplir las normas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y la consecuencia al violar una norma de seguridad y salud en el trabajo no tiene dudas. La consecuencia es, bien lo decían mis compañeras del panel, disciplinario, debido proceso, respétele el debido proceso, respétele el derecho de defensa, pruébele que no cumplió lo que usted tiene documentado y ha socializado. No pretenda exigirle algo que no le ha socializado ni le ha difundido. Pero para mi gusto, sin lugar a dudas, y sin temor, y lo he venido diciendo de vieja data, es un tema
de violación de normas de seguridad y salud en el trabajo. Pero para decir que es de violación de normas de seguridad y salud en el trabajo, pues debo documentarlo, debo tener la política, debo tener un buen sistema de gestión, debo tener una identificación de peligro y valoración de riesgos, debo haber aplicado la guía técnica, la GTC 45 para identificar peligros y valorar riesgos, puedo estar alineado a un estándar mundial, puedo estar alineado a la 1072, que es muy buena, o me corro para un ladito y me hago con la ISO 45001 que ya lleva bastante en el mercado y de la cual tuve el placer y el orgullo de ser el presidente del Comité de Normalización para la ISO 45001 en Colombia. Demoramos 6 años redactando esa norma para el mundo. No fue fácil, la sacamos adelante y salió hace ya varios añitos. De manera que ya uno no está hablando de OSA 18001, ni de la British Standard 8800, que fueron las tatarabuelas de esas normas que estoy hablando ahorita. Y esas sí quedaron en desuso. Por contrario, cuando hablo de la 350, pues, y pensamos en las tatarabuelas de la 350, pues la ley novena está vigente, 2400 está vigente, ahí tenemos marco normativo. Pero obviamente debemos abrigarnos también en la norma reciente, en todas las que han venido saliendo, y más esta reciente del 1 de marzo, que nos dicen que debemos tener actualizado la identificación del riesgo biológico de manera clara y expresa. Yo creo que con eso queda despejada las 2 preguntas que me hacías, para no dilatar mucho al público y pues nada, agradecerles a todos a aguantarnos hasta esta hora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Infortunadamente perdimos la conexión con Roberto Suárez. Agradecer de nuevo a la doctora Claudia, a la doctora Angélica, al doctor Belisario. Muchísimas gracias. Obviamente este tema daría para mucho que conversar, pero ya el tiempo se nos agotó y como decía Belisario, ya es hora de almuerzo. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde. Muy amable, doctor Múnera. De esta forma, concluimos este 15º Encuentro Nacional de Laboralistas de la ANDI, no sin antes agradecer a todos ustedes por su valiosa compañía, por su energía de anoche que nos llevamos aquí en el corazón y, por supuesto, que estén muy pendientes a nuestra página web, a nuestro portal de noticias y esperamos volvernos a encontrar. Celebramos eso, el retorno a la presencialidad con este 15º Encuentro Nacional de Laboralistas. A todos los panelistas invitados, a todos aquellos que también mediante la virtualidad nos acompañaron, toda nuestra gratitud, los apreciamos mucho y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. ¡Feliz tarde!